El nombre de Robert Downey Jr. es mundialmente conocido por su participación como Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel, además de una extensa lista de películas. Conocemos la exitosa carrera que ha forjado en el medio, pero no siempre fue así. Antes de convertirse en el superhéroe de toda una generación, estaba lejos de saber cuál era el rumbo que su vida tomaría. En sus propias palabras, tuvo que tocar fondo para darse cuenta que tenía que tomar cartas en el asunto antes de que fuera demasiado tarde. Una infancia difícil. Robert Downey Jr. nació el 4 de abril de 1965 en Manhattan, Nueva York. Es el menor de dos hijos de Elsie Ann Downey y Robert Downey padre, un actor y director de ascendencia judía que se cambió el apellido Elias, creyendo que le vendría mejor tener un apellido irlandés para enlistarse en el ejército estadounidense, cambiando así su apellido a Downey. La madre de Robert también era una actriz y apoyaba a su padre escribiendo algunos guiones, por lo cual Robert creció en un ambiente lleno de arte, aunque también un poco inestable e inusual. En la casa de sus padres era muy común que hubiera personas desconocidas quienes trabajaban en los proyectos caseros de su padre, pero algunas de las personas que pasaban por su casa eran bastante inestables. Downey padre tenía adicciones fuertes a las sustancias prohibidas, e incluso se habla de que Robert, siendo muy pequeño, un niño de alrededor de 8 años, probó por primera vez la con la aprobación de su propio padre. A partir de ese momento, Robert incluso llegó a describir que esta era la manera en la que convivía con su papá y que mediante compartir sustancias era la forma en que él le mostraba su cariño. A los 5 años de edad tuvo su primera aparición en una comedia dirigida y escrita por su padre con una pequeña línea que él describe de adulto que no entendía lo que significaba, pero que sabía que le gustaba la sensación de actuar, y su padre le aseguró que él no estaba hecho para la escuela, sino para ser un actor famoso. Unos años después actuó en una película dirigida por su padre junto a su madre, y ahí es donde describe que no podía estar más seguro, que sabía que quería ser actor. A sus 12 años sus padres se divorcian y él en ese momento decide irse a vivir a California con su padre. Sin embargo, años más tarde vuelve a Nueva York para perseguir su carrera como actor, abandonando la preparatoria. En su regreso a Nueva York tuvo algunas actuaciones en teatro, pero aparentemente, a pesar de lo conectado que estaba, digamos, por parte de su padre en el medio, no conseguía muchos roles porque ya a esa edad tenía una reputación de ser problemático y algunos abusos a las sustancias. A sus 20 años consiguió su rol en el show de los sábados por la noche de todo Estados Unidos, o sea, SNL, un show nocturno transmitido en Estados Unidos desde 1975, de donde salieron algunos comediantes y actores como Jimmy Fallon, Adam Sandler, Will Ferrell, entre otros. Y aunque usualmente los miembros de SNL aprovechan al máximo el foco que este show les da durante algunos años, en cuanto a él solamente estuvo una temporada. Junto con todo el elenco de ese año, fue despedido por bajas en los números del rating del show. El despunte de su carrera. En esos mismos años, Robert actuó en un par de películas que tuvieron muy buenos resultados. Sin embargo, fue esa la época en la que un poco de su alcoholismo y falta de autocontrol comenzaron a formar parte de su vida. Comienza a perder la reputación de joven promesa que tenía y en su lugar se convirtió en el jovencito problemático con quien pocos se aventuraban a trabajar, aunque su talento de pronto hablaba por sí solo y conseguía algunos papeles. En 1987 consiguió su primer papel protagónico en la película The Pickup Artist, que a pesar de las buenas críticas no logró recabar lo que se había invertido en ella, siendo una decepción para el propio Downey en su carrera. Consiguió el protagónico en una película llamada Less Than Zero, donde protagonizaría a un joven problemático y con asuntos de adicciones, comentando en una entrevista que una noche el director de la película les dijo a él y a su actor de reparto que para meterse un poco más en el papel se fueran de fiesta juntos una noche, lo que acabó con él teniendo que ir a prisión por Robert a la mañana siguiente. Esto lo hizo declarar años después que tristemente ese rol era como un reflejo de lo que su futuro le deparaba, ya que en esa época fue cuando comienza a experimentar con sustancias mucho más fuertes en la vida real. Y efectivamente, poco a poco borró la línea entre ese reflejo y terminó por convertirse de alguna manera en Julian, el joven que interpretaba en esa película. Pero este filme es cuando los críticos comenzaron a predecir su éxito futuro en el mundo cinematográfico, lo cual es irónico en un sentido de que realmente
Robert estaba casi actuando de sí mismo, pero en este papel sin duda le aseguró la confianza en él por parte del mundo del entretenimiento. Al pasar de los años, Downey continuó actuando en varias películas y aunque llegó a compartir pantalla con algunos de sus ídolos en filmes prometedores, la realidad es que estas películas no fueron un éxito de taquilla, hasta que en 1992 llega la oportunidad de oro de Robert. Bueno, la primera oportunidad de oro. Chaplin. Robert tenía muy en claro desde el primer momento la gran oportunidad que ser el protagonista de esta película significaba y se preparó como todo un profesional para el papel, viendo en repetición las películas de Charles Chaplin y estudiando sus manerismos con entrenadores y profesionales que incluso le enseñaron a tocar el violín con la mano izquierda. Lastimosamente esta película tampoco tuvo los resultados que todos esperaban. Por supuesto, el día de hoy es una película de culto, sin embargo en el momento de su estreno fue duramente criticada por los expertos y lo único que rescataban de ella era la propia actuación de Robert, recibiendo su primera nominación al Oscar, el cual perdió contra Al Pacino por su papel en Perfume de Mujer. Ese mismo año Robert se casó con Deborah Faulkner, a solo 6 semanas de haberse conocido, y un año después llegó su primer hijo, Indio Faulkner Downey. Tuvo varios proyectos ese año, sin embargo tampoco tuvieron mucho éxito. Chaplin no parecía haber marcado un antes y un después en su carrera actoral, y no se malinterprete con que no seguía siendo famoso porque seguía siendo uno de los actores mejores pagados de la época. Sin embargo, él creía que su carrera daría un giro de 180 grados y no fue así. Seguía teniendo los mismos papeles que antes que Chaplin. Pero los mediados de los 90, fueron la época más dura en la vida de Robert Downey Jr. La época oscura. Downey seguía teniendo trabajo, incluso estaba en una nómina de la productora con la que trabajaba sin importar en qué película tuviera que actuar. Fue entonces que en 1996 uno de los sucesos que marcaron más su carrera ocurrió. Robert fue detenido por la policía mientras manejaba desnudo por carretera, cargando sustancias ilegales con él, así como armas sin registro, siendo sentenciado a 3 años en prisión y pasando 6 meses de condena para después ser liberado con la condición de hacerse un antidoping diariamente y teniendo incluso cargos por irrumpir en propiedad privada, ya que una vez estando bajo los efectos entró a la casa de un vecino y se durmió en su sala. Después de salir de prisión, Robert continuó trabajando y cumpliendo la promesa de hacerse un antidoping diario, hasta que más tarde ese mismo año no se hizo uno de esos exámenes y fue enviado a prisión por otros 4 meses, saliendo de nuevo con más condicionantes. Sin embargo, años después, en 1999, Robert recayó, siendo amenazado esta vez con pasar 4 posibles años en prisión, de los cuales solo pasó 1 año para después ser liberado de nuevo por el juez. Pero cuando Robert sale de prisión, todos los problemas en casa ya habían explotado y su esposa Deborah junto a su hijo tomaron la decisión de irse por su propio camino. En 2001, mientras trabajaba en la serie de Ally McBeal, un oficial lo encontró caminando descalzo por la calle y presumiblemente bajo la influencia de una sustancia. Lo arrestó y más tarde salió de prisión sin problema, aunque el antidopaje dio como resultado que no estaba totalmente limpio de sustancias, y esto lo llevó a perder su empleo en la serie. Robert después evadió prisión cuando un juez lo asignó a 3 años de libertad condicional y fue internado en una clínica de rehabilitación donde pasó 1 año entero. Pero a pesar de su voluntad por esta vez sí hacer las cosas bien y no recaer por su propio bien, Robert ya había perdido a su familia y toda su reputación como un actor serio. Incluso directores que querían tenerlo en sus películas porque sabían de su talento se abstenían de hacerlo para evitar problemas legales y problemas de seguro, ya que no sabían si se iba a permanecer en la producción y podía también incurrir en algún gasto extra en caso de que se tuviera que salir del papel y tuvieran que regrabar todas sus escenas. El regreso a la cima. Poco a poco, con esfuerzo y ayuda de sus amigos cercanos, Robert volvió a obtener trabajo. Primero protagonizó el video musical de Elton John, I Want Love, y su siguiente película fue The Singing Detective, el cual fue otorgado por su amigo Mel Gibson, quien le dio un papel que originalmente estaba escrito para el propio Mel, dándole, en palabras de Robert, trabajo, techo y comida, por lo cual estará siempre agradecido.
Los resultados de la película tampoco fueron muy favorables, pero sentaron un precedente. Robert estaba limpio de sustancias y más que listo para comenzar a trabajar de nuevo. Gótica fue su siguiente proyecto, el cual tuvo excelentes críticas a Robert, incluso mejores críticas que a la misma protagonista Halle Berry, y lo mejor de esta película es que ahí conoció a su ahora esposa Susan Levin. Completamente recuperado de sus adicciones, Robert y Susan se casaron en 2005 y su carrera despuntó de nuevo, participando en varias películas y creando su propio álbum musical en conjunto con su hijo Indio, que aunque no son poco importantes, creo que al menos para mi generación, lo que nos marcó por completo fue su aparición en el nacimiento del universo cinematográfico de Marvel. Yo soy Iron Man. A pesar de que Robert Downey Jr. podríamos decir que tuvo trabajo toda su vida, a excepción de la época gris, nunca tuvo una película que fuera un éxito tremendo en taquillas, pero Marvel tenía mucha fe en este filme, a pesar de que su primera película, Hulk, no hubiera sido un éxito, poniendo todas sus esperanzas en Iron Man y el universo que iban a construir alrededor de él basado en los cómics. Si esta película no hubiera funcionado, el destino de Marvel probablemente hubiera sido otro, por lo cual elegir un actor como Robert parecía una locura. El estudio realmente quería a Tom Cruise, pero el director Jon Favreau fue el que propuso a Downey como protagonista. El éxito de esta película fue innegable, su nombre estaba en boca de todos y sus invitaciones a programas de televisión eran innumerables, convirtiéndose en una de las personas más influyentes de esta generación. Su segunda nominación a un Oscar llegó a la par de Iron Man, y en 2009 protagonizó Sherlock Holmes. No solo la vida laboral de Robert estaba en su mejor momento, su vida personal también, recibiendo en 2012 su primer hijo con su esposa llamado y más adelante en 2014 recibieron a su primera hija, Avril Roel. Robert continuó sus apariciones en el mundo de Marvel como Iron Man y teniendo muchos éxitos fuera del mundo cinematográfico de Marvel también. Durante todos estos años, Robert no solo fue el gran Iron Man, sino que también trabajó en producciones propias junto con la productora que tiene con su esposa, que se llama The Downies. También un documental alrededor de la vida de su padre y su relación con él. Y creo que todo formó un círculo perfecto en la recuperación de su carrera cuando, gracias a su participación en la película, Oppenheimer consiguió la nominación al mejor actor de reparto por parte de la Academia, ganándose el Oscar, dando un emotivo discurso alrededor del agradecimiento y sus experiencias de vida, agradeciendo cómicamente primero a su terrible infancia y también a su esposa, quien en sus propias palabras lo encontró como una mascota lastimada, lo rescató, lo amó y lo trajo de vuelta a la vida, tomando todo con el humor que lo caracteriza y dedicándole a sus hijos el premio. Y no puedo dejar fuera el tema que todos los fans de Marvel tienen en mente en este momento. We give you the one person who could play Victor Von Doom. Robert vuelve al universo cinematográfico de Marvel y no como Iron Man, sino como el villano Doctor Doom, con un filme previsto para el año 2026. Esta noticia salió a la luz cuando yo ya había comenzado a escribir este guión y honestamente no supe cómo traerlo a colación más que preguntándote qué opinas, ya que honestamente no me he leído los cómics. Me vi este meme que hace referencia a la frase de Harvey Dent en The Dark Knight, que dice: o te conviertes en un héroe o vives lo suficiente como para convertirte en un villano, y Robert Downey Jr. dice: ¿y por qué no ser los dos? Y honestamente creo que solo un actor con la personalidad de Downey se atrevería a hacer este tipo de cosas. Y sin duda su historia en términos generales es una historia de superación, ¿no? Es alguien que pudo tocar fondo de la manera en que lo hizo y logró retomar su carrera con mucho trabajo y sobre todo con mucha fuerza de voluntad, creo yo. Y bueno, hasta aquí ha llegado el relato del día de hoy, un poco sobre la vida y la carrera de Robert Downey Jr. Espero que te haya gustado. No me quiero ir sin despedirme e invitarte a que si te ha gustado mi contenido, des like, compartas y te suscribas a este canal bebecito. Muchas gracias y que tengas bonita semana.